Si en algún momento has sentido que esto de la crianza hoy día es cosa de loco, tenemos buenas noticias para ti. No estás solo en este caminar. Bienvenidos a Seeds of Faith, un podcast para padres, madres y todos aquellos que estamos en esta aventura de la crianza. Yo soy el capellán y pastor Justin Colón. Bienvenido, Kevin. Saludos, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo Qué bueno, qué bueno. Por aquí me acompaña María Torres. Muy bien también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos de vuelta. Listos. Y hoy estamos hablando de leyendo la Biblia con nuestros hijos o leyendo la Biblia en el contexto familiar, leyendo la Biblia en el contexto de familia. Pero antes de entrar de lleno de cómo hacer eso, como hacemos aquí, vamos a preguntarnos, ¿por qué leer la Biblia en el contexto familiar? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué eso es valioso? ¿Por qué debemos hacer eso? Bueno. ¿Quién quiere comenzar? Empezamos, o sea, si vamos para atrás para el episodio, estamos hablando de cómo reforzar ese crecimiento espiritual en la casa, ¿verdad? Okay. Exacto. Y entonces hablamos de orar, de por qué cosas orar por nuestros hijos. Y ahora estamos volviendo, ¿verdad?, a esta segunda parte o la segunda cara de la moneda, que es leer la palabra, para seguir reforzando esa cultura en la casa. Y leer la palabra es esencial, ¿verdad? Como es esencial comunicarnos con Dios. Okay. Pero Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Amén. Y entonces esa yo creo que sería una de las razones como que indispensables. Sin entrar en la manera en que está hecha la Biblia, ¿verdad? Uno dice la Biblia, pero la Biblia son muchos libros que se escribieron 66 libros. en un... Por lo menos ¿verdad?, la protestante, 66 rango, libros. 66. claro, rango de tiempo de miles y miles y miles de años, ¿verdad? Entendiendo que se le fue revelando a distintas personas y ese compendio de libros, es increíble pensar que Dios fue revelando poquito a poco a diferentes personas que no se conocieron. Exacto, Y nosotros tenemos ese compendio de libros a través que de habla 1600 de- años ahí más o menos. Y está brutal, eso está brutal. Y hace sentido. Sí. Él y está habla de diciendo Jesús, dos cosas. ¿verdad? Del creador. Él está diciendo dos cosas. Uno, que Dios nos habla por medio de la Biblia. Yeah. Como cristianos nosotros creemos que Dios nos habla, que Dios se quiere comunicar con nosotros, que Dios se revela, y eso es algo distintivo porque hay mucha gente que quizás creen en Dios, pero no necesariamente creen que Dios habla, sino que Dios como que pone un reloj y dice por ahí resuélvanse ustedes. No, exacto. desde la fe cristiana nosotros creemos en un Dios personal, y cuando hablamos de un Dios personal estamos hablando de un Dios que se comunica, que se revela. Y cómo yo sé que Dios está hablando a mi vida, pues como cristianos creemos que Dios nos habla por medio través de la Biblia. palabra. Creemos que la Biblia es palabra de Dios. Yes. Amén, eso es uno. así. Tres, La ahorita revelación de que- Cristo. que es la en la revelación Biblia de quién es aprendemos de Cristo. Jesús. Claro. ¿Verdad? En la Biblia aprendemos de Jesús. Amén. ¿Iba a decir? Exacto. Y además de eso, si estamos hablando de ayudar a los niños a crecer en su fe cristiana, cuando tú quieres que los niños y las niñas aprendan a hacer algo, vamos a montar unos Legos. Yeah. ¿Qué buscamos? Yeah. El guía. La Manual guía, de instrucciones. las instrucciones. Sí. Entonces, cuando queremos ayudarlos a crecer en su vida cristiana, el libro de instrucciones es la Biblia. Ahí es que encontramos no solamente el conocimiento de Dios. Conocemos a Dios, conocemos a Cristo, está esa revelación, pero también aprendemos de cómo eso me afecta a mí, o cómo eso me cambia a mí, o cómo eso me llama a mí A vivir, cómo vivo en a este mundo. vivir, a ser como persona, a relacionarme con otras personas. Y nos Así habla que mucho de es- nuestros roles también, porque hay para Exacto. hijos, hay para padres, hay para esposos, hay para esposas. Exacto, es la vida, es cómo vivir la vida. Libro de instrucciones. Es así, es así. Amén, amén. Ese fue el segundo punto que estás trayendo, que la Biblia es un libro extraordinario. Oh, La Biblia sí. es el libro más vendido, más publicado, más impreso. Y la Biblia, a través de los miles de años que fue confeccionándose esos 66 libros, para aquellos que utilizamos esa Biblia protestante, un par de libritos más aquellos que utilizan la 7 Biblia libros católica, más un para par de la libros más, ¿verdad? Son 7 nada más extra. Pero que ahí hay ¿verdad? Hay un depositorio, ¿verdad?, de conocimiento, de experiencias en la cual nosotros nos podemos ver reflejados. Y que esa sabiduría está allí para no solamente informarnos, sino transformarnos. Algo que yo enseño Exacto. muchas veces en la iglesia cuando hablamos de por qué debemos, ¿verdad?, estudiar la Biblia, es porque la Biblia es uno de esos libros que no solamente informa, sino que la Biblia
transforma. Y está brutal porque, Exacto. o sea, Dios pensó esto de una manera tan, te digo, es extraordinario pensar que a través de todos esos libros, de todos esos años, que revelan quién es Jesús y que revelan un plan de lo que Dios quería para la humanidad a un principio, de cómo, ¿verdad?, se fue transformando. Como quiera, Dios puede utilizar los mismos pasajes para ti, para mí, Ahí y te puede van a hablarte hablar a lo de una- personal, a la Exacto. circunstancia, a la condición, a la necesidad. Y eso para mí es tan increíble, poder pasárselo a nuestros hijos. Y dejarles Exacto. saber que no solamente es un plan para todo el mundo, es que Dios quiere ir Exacto. a lo que te pasa Y a no, ti. y aún Estás diciendo que podemos experimentar a Dios por medio de la palabra. por medio de la Por medio de palabra Biblia. y añadiéndole a eso, no es solamente que si tú la lees y yo la leo, a cada uno nos va a hablar de una forma. Es que si yo leo este pasaje hoy, que estoy experimentando algo, y lo leo mañana, lo leo la semana que viene, experimentando otra situación, ese mismo pasaje me va a hablar de diferentes maneras. Yeah. Y leyendo el mismo pasaje, a veces uno se enfoca en una frase y después tú lo lees y te brinca, te llama la atención a otra cosa. Eso está brutal. Entonces, exacto, es la misma palabra, es la misma historia, y sin embargo, cuando tú la lees, te puede decir diferentes cosas. Y para mí, eso es lo que la misma Biblia habla cuando dice que es palabra viva. Viva. Es palabra viva. Ese es el texto que estaba buscando. Es Mira, palabra vaya. Eso mismo. viva. Es algo que está ahí para hablarte en el momento y en la situación. Amén, amén. Eso Así es que así. Espectacular. encontramos a Dios. Creemos Sí. que Dios se revela a nosotros. Creemos también que al encontrar la palabra de Dios en la Biblia, creemos que hay verdad. Yeah. ¿Eh? 100%. Y eso es bien importante afirmar eso, porque vivimos tiempos donde algunos dicen que él no se puede saber, que no se puede conocer, no somos quizás ateos, pero somos agnósticos, porque quién sabe. Ujú. Pero la fe cristiana dice, no. Tú puedes ya saber sabemos. bien y mal. Tú puedes saber lo correcto de lo incorrecto. Tú puedes saber de lo verdadero y lo falso. ¿Cómo puedo hacer eso? Accediendo a la través de la revelación Biblia. de Dios. Es así. Y la revelación de Dios por medio de su palabra, ¿verdad? Ya. Así que en medio del estudio de la palabra de Dios encontramos esa guía moral de lo correcto, Exacto. de lo incorrecto, ¿verdad? Encontramos inspiración. Encontramos palabras óigame, que es como un baluarte, es como un sostén en medio del tiempo de crisis, pero también encontramos esa orientación en medio de un mundo tan confuso, de tantas influencias. La Biblia viene siendo una guía, filtro. un filtro por el cual yo puedo ver el mundo, verme a mí mismo. Ya. ¿verdad? Exacto. A veces también escuchamos tantas cosas y tantas versiones y no sabemos qué creer. Y hoy precisamente tuve en una clase de tercer grado, Tempranito ya. y estábamos, ya fuimos por toda la Biblia, ya conocimos todos los libros, las categorías, todas esas cosas. Y empezamos a leer, regresamos de nuevo, que ya conocemos lo que te decía, ya conocemos el esqueleto. Vamos a empezar ahora a ver qué nos dice. Y leímos, empezamos, mi intención hoy era leer Génesis, la historia de la creación. ¿Y sabes cuánto leímos? ¿Cuánto leíste? Un versículo. Yeah. Un versículo. De ahí sacaste, olvídate. Y la cantidad de preguntas, y entonces ellos empiezan a sacar sus ideas de las cosas. Y de nuevo, estamos hablando de tercer grado. Todavía pues hablamos más de lo que hemos escuchado. Y un estudiante en particular me comparte su teoría. Y entonces yo le digo, ¿pero dónde tú aprendiste eso? No es lo que yo pienso. Y yo le dije, ¿sabes qué? Por eso es que es importante que leamos la Biblia. Si estamos hablando de Dios y estamos hablando de que queremos conocer a Dios, tenemos que leer la Biblia, porque a veces yo puedo tener mis ideas y tú vas a tener tus ideas y tú vas a tener tus ideas y el otro va a tener su idea. Pero tenemos que ir a la Biblia y ver y filtrar, por usar tu palabra ahorita, filtrar nuestras ideas
a través de ese sedazo y ver que lo que se nos está ocurriendo Si es correcto o incorrecto. va a tono con la Biblia. Y de nuevo, tercer grado. Y ya estamos hablando de eso. Es importante Amén. llevar a nuestros niños a la palabra para que ellos puedan ir formando esa Amén. visión clara. Amén, amén. Y fíjate que tú me traes eso, María. Quizás algunas personas pensarían que la Biblia es un libro anticuado, que la Biblia es un libro viejo, con unas ideas, ¿verdad?, anticuadas, que quizás no corresponden a la modernidad o al conocimiento nuevo que nosotros tenemos. Pero aquellas personas que quizás piensan eso, yo les invitaría a que pudieran ver cómo la Biblia ha formado por completo este mundo moderno, en el sentido de lo siguiente. Uno, es desde la Biblia que nosotros tenemos este concepto de la dignidad humana, inalienable, inherente, que cada ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, que el ser humano en su nacimiento tiene de por sí un sello de una dignidad que es inviolable por ningún Estado, que los derechos que nosotros tenemos no son derechos que el Estado nos concede, sino que son derechos que el Estado nos reconoce por ser seres humanos. Ese concepto, esa semillita de ese concepto de la dignidad humana, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, es el concepto que luego da pie a que se vaya floreciendo la ilustración y el concepto de los derechos humanos, y que no somos súbditos, sino que somos ciudadanos, y que los gobiernos tienen que responder a unos derechos que no le pueden violar al individuo ni a la libertad de conciencia. Así que es un pequeño ejemplo de cómo ese libro, que quizás algunas personas piensan que es algo anticuado, viejo, es tan fundamental a la sociedad moderna que tenemos hoy día, de derechos y de respeto y de dignidad al ser humano. Así que invitamos, ¿verdad?, que podamos leer la Biblia, porque en ella encontramos palabra de sabiduría y de salvación. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 3, toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada, quiere decir que los autores de la Biblia fueron llenos de Dios al momento de ellos escribir. Así que no estaban escribiendo sus opiniones, sino que estaban llenos de Dios al momento de escribir. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que ahí vemos cómo la Biblia es útil para guiarnos a nosotros y ayudarnos a nosotros como padres a guiar a nuestros hijos al camino correcto. Fíjate, y muchas veces como padres, yo no sé si ustedes alguna vez dijeron eso, pero decimos, ay, que los niños no vienen con instrucciones, ay, que no viene un manual de instrucciones. Eso lo oímos muchísimo cuando no sabemos qué hacer con los muchachos, no hay un manual de instrucciones, pero hay un manual de instrucciones. Hay un manual de instrucciones. Lo que pasa es que a veces el manual de instrucciones lo tenemos guardado en el closet o abierto encima de la Biblia. Bueno, ya no caben encima del televisor. Antes era encima del televisor. ¿Verdad? Pero lo tenemos abierto por ahí en una mesita en el Salmo 23. Y entonces por eso es que no sabemos cómo hacerlo, como un porque talismán, no leemos, como un tótem, como que lo voy a dejar ahí abierto. Exacto. Las instrucciones. Hay que leer las instrucciones. Amén. Y no solamente eso, sino que recordando un texto que también nosotros leímos hace unos episodios atrás, donde hablábamos, ¿verdad?, de cómo nosotros, ¿verdad?, en medio de este mundo de tanta influencia, procuramos que nuestros hijos sean formados por nuestra relación con Dios. En Deuteronomio 6 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Exacto. ¿Qué voy a repetir? Todos nosotros venimos con unas experiencias. Todos nosotros venimos con un modelo de cómo ser padre, de cómo ser familia. Pero no necesariamente todas nuestras experiencias son saludables. Nos ayudan a bien. La Biblia viene siendo ese filtro que nos ayuda a que nosotros podamos entonces retener lo bueno, porque quizás no todo en tu crianza fue negativo, retener lo bueno, pero a la misma vez corregir. Corregir para que entonces en el proceso de criar nuestros hijos podamos darle un legado a ellos más amoroso, más justo, más saludable, ¿verdad? Más plenamente humano, ¿verdad? Y más amoroso, ¿verdad? Así que
cuando dice, y estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás, ¿qué palabras? No, o sea, nosotros muchas veces decimos y repetimos refranes y cosas que escuchamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿verdad? Pero ahí el mandato es repetir la palabra que Dios nos ha dado. Amén. Así que queremos, ¿verdad?, tener unos hijos y unas hijas que amen a Dios, que entiendan que ellos son amados por Dios. Claro. Que entiendan que ellos tienen un propósito en este mundo de servir a Dios, glorificar a Dios, de servir su comunidad. Que entiendan que ellos tienen una dignidad, que son creados por Dios con una dignidad inviolable, ¿verdad? Inherente. Para poder criar a esos hijos y esas hijas de esa manera, necesitamos fundamentar nuestro proceso de crianza en unos valores y unos principios que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, quizás podemos ir de una manera práctica. ¿Cómo hacemos eso? ¿Verdad? ¿Qué consejos prácticos podemos dar a nuestros oyentes? Y quizás, ¿verdad?, no sé si nos da tiempo hoy cubrir todo eso, pero ¿qué consejos prácticos podemos, ¿verdad?, compartir con lo que están viendo este episodio, escuchando este episodio, a la hora de, entiendo, debemos leer la Biblia en conjunto. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo creo que ¿Quién quiere empezar? El primer paso, que fue el primer paso al momento de enseñarles a orar, el primer paso en todo es el ejemplo. El ejemplo es bien importante que nuestros hijos y nuestras hijas nos vean leyendo la Biblia, interesados en la palabra, igual en el teléfono, en un libro, ¿verdad?, en una copia física, que nos vean leyendo la palabra, que ellos vean que es importante para nosotros. Porque igual que vemos a los nenes o las nenas caminando por ahí con el destornillador en la mano, chiquititos, porque o con la guitarra. Yo me imagino que en casa de Kevin los nenes chiquitos y la nena caminaban con la guitarra en la mano. Imitando a papá y mamá. Exacto. En mi caso era cuando yo cocinaba. Mi chica traía una cocina de esa que ella tenía en su cuarto. A poner al ladito tuyo. Y lo ponía en la cocina. Ella lo jalaba. Era bien grande, era de Dora. Ella lo jalaba. Y mientras yo cocinaba, de momento yo miraba detrás de mí. Ella jalaba la cocinita. Cocinando contigo. Para que mientras yo estuviera cocinando, ella estuviera en su cocina también. Exacto. Aprendemos, grandes y chiquitos, aprendemos por imitación. Entonces, si queremos que ellos se interesen en leer la palabra, lo primero es que nos vean leyendo la palabra. Amén. Y si eso yo les digo léela en... y no se lo enseño. Sí. Y eso se puede dar en el contexto de que ellos nos vean porque nos congregamos y vamos el domingo y abrimos nuestra Biblia y leemos la Biblia cuando el pastor o el sacerdote está dando la homilía o el sermón. Eso puede ser que yo asisto a un estudio bíblico o me conecto. Eso también puede ser que mientras estoy en el carro estoy escuchando un estudio bíblico, estoy escuchando las sermones, estoy escuchando la Biblia, porque la Biblia hoy día la puedes leer y la puedes escuchar. Claro. Y hay que recordar eso, es bien importante. Cuando se escribió la Biblia, la mayoría de la gente no sabía leer. La gente escuchaba las escrituras porque una persona dentro de la congregación la leía y todos los demás la escuchaban. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que hay distintas maneras en que podemos dar ese ejemplo a nuestros hijos de que nosotros valoramos la palabra de Dios. Pero, ¿verdad? En ese sentido, María está trayendo de que debemos nosotros darle ese ejemplo de que nosotros valoramos la palabra de Dios. Y puede ser, y vamos a ir dando esos conceptos prácticos de que sí, que me vean a mí escuchando, leyendo la Biblia, pero que también pueda leerlo con ellos. Amén, que podamos leerlo con ellos. ¿Qué otros consejos prácticos? La clave es la consistencia. Para mí, la consistencia. Y no es como que todos los días tienes que a las 7:30 coger la Biblia y leer 10 capítulos. Tú sabes, no. Es que ellos consistentemente a lo largo del tiempo, porque tú puedes estar fiebre y toda una semana coges y lees todo el Nuevo Testamento. Y la otra semana no lees nada. Y la otra no lees nada. Y ya cuando vienes a ver, a tu hijo y a tu hija se le olvidó que leíste la Biblia. Eso te tiene que ver frecuentemente. ¿Entiendes? Entonces, nosotros en casa, nosotros cogimos, si puedes enseñar ese librito, nosotros teníamos una Biblia bien parecida a esa de niño y nosotros la llegamos a leer como 2 veces. No es que eso es libro por libro, todos los libros de la Biblia,
Pero este tipo de recursos, por lo menos para a nosotros, nos ayuda un montón. ¿Por qué? Porque les introdujo la palabra a mis nenes cuando ellos estaban pequeños. Y entonces, después, cuando ellos de más grandes, les regalaron una Biblia, ¿verdad? Exacto. Nueva versión internacional, que el lenguaje es un poquito más masticable, ¿verdad? Más sencillo. Eso es Y importante. ese sería el próximo tip, ¿verdad? Como que tienes que saber qué Biblia conseguirles a ellos. Ahí es que Ay. eso es importante, ¿verdad? Señala eso, Kevin, porque quizás ¿verdad? Vamos a presumir, no todo el mundo que quizás está viendo este podcast, ¿verdad? Está metido en la iglesia Claro, y sabe. claro. Pero hay distintas versiones de la Biblia. Recuerda Es que la así. Biblia fue escrita en arameo, en griego, en hebreo, y al ser traducido, pues hay traducciones que son un poquito más amigables Sí. a nuestros niños, ¿verdad? Exacto. Para ellos poder entender. Así que él está hablando de utilizar una versión que sea un poquito más fácil, que utilice palabras que quizás ellos entiendan mejor. Y el ejemplo que Exacto. está trayendo, ¿verdad? Que sube María, es que tienen mucho más imágenes. Exacto, Explícanos y eso. no solo eso, es que no es una Biblia como tal, es un libro, mi primer De libro historias. de historias bíblicas, que no es lo mismo, Claro. pero es bien importante cuando estamos empezando y los niños, las niñas son todavía pequeñitos, traer algo que es amigable. Y yo creo que eso es otro tip bien importante, el traer algo que ellos disfruten. Si yo me siento a leerles una historia bíblica de Reina Valera del 60 o Es una Reina Valera traducción para aquellos que versión quizás- antigua, Sí, con esas no van a palabras. entender el Vos vocabulario. tenés A lo mejor razón, no María, vos entendemos tenés razón. ni lo que es eso de Reina. Traducciones, entonces no vamos a entender lo que estamos leyendo y lo que vamos a hacer es torturar a nuestros hijos y a nuestras hijas Y no le van a coger el cariño. Exacto. Literalmente eso es lo que va a pasar. Empezamos Deseo. con historias de la Biblia. Enamorándolo. Empezamos con muchas láminas, mucho muñequito, cosas que les llamen la atención. Porque son niños pequeños y su cerebrito no es lo mismo que el nuestro. Y en la medida que ellos van subiendo de edad, Exacto, según hay van otros creciendo, recursos. hay otros recursos, hay otro que quiero compartir. Esta se llama la Biblia en Acción y es una Biblia, son también historias bíblicas, no es tampoco una Biblia completa, pero esta ya es para chicos y chicas un poquito más grandes Eso es como si que fuera ya un cómic. saben leer. Es como si fuera un cómic o los famosos libros de hoy día, manga. Los libros de manga, ¿verdad? Sí. Entonces son libros que de Animados. nuevo tú tienes imágenes grandes, texto pequeño, ¿verdad? Pero son cosas amigables. sí, Y atractivo entonces, visualmente, porque esta es una atractivo a generación los mucho más chicos. visual. Y hay otra que quiero mencionarla, no tengo copia física porque son de la biblioteca Sí. y no descansan en la biblioteca. La trae un estudiante y se la lleva a otro y es la Biblia de Legos. It's the Lego Bible y es bien parecido a esta, pero en vez de ser ilustraciones dibujadas, todas las ilustraciones son en muñequitos de Lego. Ya. En muñequitos de Lego. Y a los nenes les encanta. Estaba hablando con la bibliotecaria, no para aquí, me la fui a buscar para traerla. Y no están. No Sí, sí, está. porque los niños están los continuamente niños lo pidiendo quieren, llevárselo lo para quieren leerlo. leer. O sea, ellos están leyendo la Biblia. Exacto, están leyendo la Eso Biblia. es Así así. que una Biblia que ellos disfruten. Sí. Vienen Biblias para Accesible. niños, para niños, Para jóvenes. niñas, para niños, para Esto es un jóvenes. ejemplo de jóvenes. Ajá. Esto es la Biblia de crecimiento juvenil. Y, ¿verdad? Uno pensaría que como somos una sociedad que ahora utilizamos pantallas y iPads y computadoras y pues la Biblia está en el iPad y la Biblia está en el celular, uno pensaría que después que los muchachos están leyendo la Biblia en celulares, te sorprendería la cantidad de jóvenes. Mi hija me dijo, ¿Qué leen? quiero que me regales una Biblia que sea impresa. O sea, ella no quiere leer la Biblia en el celular. Ella no quiere leer, ella tiene un iPad, ella tiene computadora, ella quiere leerlo impreso. Y eso yo estoy viéndolo, ¿verdad? En una generación de jóvenes que sí tienen, que se cansan de la pantalla y quieren tenerlo impreso. Así que si tiene un hijo adolescente, joven, regálele. Hay Biblias para jóvenes y es una Biblia, esta es
en Nueva Versión Internacional, ¿no? Utilizando el ejemplo que trae el compañero, pero que tiene unos recursos. Exacto. Tiene unos recursos de antes de estudio. cada libro de la Biblia para ir explicando. Y en ocasiones al final de la página tiene unos recursos para aclarar. Incluso también los recursos que tiene, trata de contestar preguntas que los jóvenes pudieran tener Exacto. a la hora de ir leyendo la Biblia. Exacto. Esa Biblia viene también, yo siempre empujo la cosa de los niños, de la niñez, porque esa es mi área, pero viene también para niños de escuela elemental. Nosotros la usamos ya desde tercero hasta sexto, es la Biblia Aventuras, el Adventure Bible, pero también está en español la Biblia Aventuras, y es bien similar, donde al principio de cada libro hay una explicación, me imagino que más sencilla que ya la Biblia de los jóvenes, trae ilustraciones con versículos bíblicos, con actividades para ellos hacer, y ya esa sí es una Biblia completa, ese no es un libro de historias bíblicas, que es ya para niños más grandecitos, pero que les es atractiva para ellos. Así que una Biblia que sea atractiva. Sí, y incluso hay aplicaciones, hablábamos, ¿verdad?, de la Biblia en el celular, la Biblia en el iPad. Hay aplicaciones, hay una Biblia, hay un Bible app, que es la que casi todo el mundo tiene en el celular cuando van a leer la Biblia en su celular, y ese Bible app tiene una versión para niños. Exacto, y tiene lectura animada, lo tiene la compañera, que podemos compartirle, ¿verdad? Y está en todas las plataformas. Eso no sé está en todas las plataformas, está disponible. Es posible que quizás le pueda cámara, dar pero de eso. es exacto. Pero es una Biblia específicamente para niños y tiene animado. Cuando yo comparto en la iglesia enseñanza para los niños, yo casi siempre cuando voy a trabajar con los niños en la iglesia, les busco ¿verdad?, en las plataformas de YouTube y la animación de las historias bíblicas. Exacto. Eso es lo mejor. También. Pues claro que sí. Mientras yo le estoy contando a los niños la historia bíblica del cual voy a predicar a los adultos, está animadamente en las pantallas, y eso yo lo hago aquí en las capillas, y tú ves, o sea, yo aquí trabajo desde preescolar hasta cuarto año, y en los de preescolar y los de elemental les tengo esa historia bíblica animada en silencio, pero corriendo, y yo voy explicándole el texto bíblico, le voy explicando la historia bíblica, y ellos van viendo cómo eso cobra vida. Así que lo que estamos hablando es de que cuando vayamos a leer la Biblia con nuestros hijos, lo busquemos en la etapa en que están nuestros hijos. Claro. Exacto. Que lo busquemos en la etapa. Que si son, ¿verdad? Y sus intereses, y sus intereses, que es manga. Quizás no a todos los estudiantes les gusta eso, pero el que le guste ve eso y se interesa. Yo quiero ver eso. Le gusta el Lego, ve la Biblia de Lego, quiere eso. Y animado. Y en la medida que van creciendo, pues tú puedes ir buscando los recursos que vayan acorde a la edad de ellos, para que entonces sea más accesible y que de esa manera ellos puedan mantener esa disciplina de ir leyendo la palabra del Señor, de ellos leyendo la Biblia, y que eso sea parte de su práctica espiritual. Mano, me pasa mucho con los nenes cuando leíamos estos libros, que eran los libros de historia, no era tanto, nosotros le llamamos la Biblia para que ellos entendieran, pero seguro. Utilizábamos, y es importante verlo, como que estos recursos que no son la Biblia como tal, pero te presentan historias de la Biblia de esta forma, dejárselo saber, uno, y dos, utilizarlo como un pretexto para buscar más a fondo sobre esas, ¿verdad?, historias. Esa historia, si estamos esos hablando de Jesús personajes. y Jesús estaba en Galilea, pues entonces vamos a buscar fotos de Galilea, vamos a buscar con qué, para que sea real para los niños y, ¿verdad?, nuestros hijos, todas esas cosas, ¿verdad? Porque es como que estamos hablando de fariseos. ¿Cómo se veían los fariseos? ¿Entiendes? Como que cómo se haga real visualmente. Y hay muchas Biblias que traen muchos recursos para que nosotros entendamos lo que estamos leyendo. Exacto. ¿Ves? Y es importante porque muchas veces empezamos a leer la Biblia y dice, pero leí 10 páginas, pero no entendí ni pío de lo que leí. ¿Por qué? Porque no entiendo el lugar donde se dio, porque no entiendo las costumbres de ese lugar. Eso es bien importante que cuando estamos leyendo estas historias, de alguna forma, ¿verdad?, podemos buscar en internet, buscar recursos, de acuerdo a la hablar edad, con otras personas quizás que nos ayuden a atarlo. Porque bueno de que que nos vale estar leyéndolo y entonces, lo leí y me quedo, y quizás ¿entiendes? muchas personas que quizás están escuchando este podcast o viendo este video, pues se sienten así y tenemos que reconocerlo. Hay adultos,
vamos, o sea, yo soy pastor casi 20 Nos años intimida, y mano, María hay que ser también, claro, y es saber intimida, que chacho, para intimida. ¿verdad? Para muchos de nosotros, y nos vamos a incluir, abrir la Biblia y leerlo y decir, wow, Exacto. como que no entendí lo que estoy leyendo. Y ahí es que viene, uno, aunque no tienes que ser un erudito, Ah, exactamente. no tienes que ser un erudito, no tienes que ser un estudioso para ir estudiando y entendiendo la Biblia. Sí Exacto. hay recursos y yo invitamos. Y por eso quizás lo podemos conectar a porque es importante ser parte de una comunidad de fe. Ah, claro. ¿Ves? Exacto. Que ese episodio lo trabajamos, ¿verdad? Ajá. Ahí es que viene que papá y mamá sea parte de una comunidad de fe donde puedan acercarse al pastor, Y hacer al sacerdote, preguntas, seguro. Claro. al diácono y, ¿verdad?, buscar recursos para entonces sentirse mucho más papá y mamá cómodos con la Biblia. Claro. Estudiar la Biblia en comunidad. La Biblia no se debe estudiar aisladamente. Sí. Sí. No es yo sentado en mi casa, solamente yo solito, sino que la Biblia hay que estudiarlo en comunidad. Y es por lo que hablábamos ahorita. O sea, quizás yo estoy leyendo un mismo pasaje y Dios me revela algo ahí, boom, pero María le reveló otra cosa y quizás Y ahí cobra necesitamos vida. compartir Exacto. lo que aprendimos para entonces Y en la crecer. iglesia hay unos recursos que nos ayudan a que la Biblia cobre más sentido y sea más efectivo, ¿verdad? Para que la Biblia entonces podamos entenderla mejor Ya. y que sea más efectivo, ¿verdad? En nuestras vidas. Así que ahí lo estamos amarrando, ¿verdad? Sí, Con esa exacto. importancia que todo está de- conectado. Y hay que amarrarlo con el otro. Oración. Que el Espíritu Porque Santo nos guíe. exacto, Amén. cuando vamos a leer, y es bueno enseñarle a los niños desde pequeños que vamos a leer la Biblia, vamos a empezar con una oración. Sí. Vamos a orar y vamos a pedirle a Papá Dios que nos ayude a entender, porque es la palabra de Dios. Y qué mejor, ¿verdad? Que tener el Espíritu Santo ahí, ¿verdad? Ayudándonos a entender y a revelar. Así que va todo, Va todo esto es amarrado. un bundle. La comunidad, Va todo juntito oración, y todo amarradito. y vamos a la Biblia y la palabra, y Dios nos habla. Y aunque no seamos Exacto. eruditos, aunque quizás no lo podamos entenderlo todo, o no tenemos todos los detalles, porque, vamos, el sacerdote, el pastor no tiene todas las respuestas tampoco. Exacto, Sí, y uno sí. no lo entiende Tampoco todo. no es que pensemos que tiene es todas las así, sí. respuestas. Pero Exacto. sí, hay unos recursos dentro de la comunidad de fe que nos van a ayudar para que la Biblia no sea un libro como que misteriosa, como que ay, yo no me atrevo y lo abro, no lo entiendo, sino que sea, ¿verdad?, un libro que realmente, como estamos hablando ahorita, nos transforme, que seamos Exacto, transformados, claro. que no solamente recibamos información, sino que espiritualmente hay transformación. Y cuando hablo de transformación es que cada día más Dios se va haciendo una realidad en nuestras vidas y somos más como Jesús. Amén. Así que los invitamos a que puedan, ¿verdad?, desarrollar esa costumbre Ya. como familia a leer la Biblia Poco a en poco. conjunto, poco a poco. Y si tienen dudas o preguntas, o quieren alguna idea, o quieren, ¿verdad?, recibir de parte de nuestro Sí, algunos que quizás consejos. piensan, ¿por dónde empezamos a ¿Por leer? dónde empezamos? Exacto. Pero- Escríbenos, En déjenos confianza, saber en confianza para poder ayudarle. Amén. En el próximo episodio quisiera exacto, me ofreciste tocar- 2 para la Biblia. Ajá. Así que tenemos que volver porque, mira, todavía queda muchísima Todavía tela. queda. Lo más práctico Sí, de... y en de- el próximo episodio me gustaría quizás tocar, ¿verdad?, cómo quizás hacer un devocional familiar. Ya. A la hora de sentarnos y empezar a hacer eso con nuestros hijos. Pero escríbenos, déjanos saber sus dudas, sus preguntas. Exacto. Escríbenos, déjanos saber cómo podemos ayudarle y asistirle, porque para eso estamos aquí en Seeds of Faith. Gracias, Eso es María. así. Gracias. Gracias, Gracias. Kevin. Gracias a y lo ustedes. esperamos en nuestro próximo episodio.